Establecemos un contacto en vivo y en directo con nuestro compañero Waldir Domínguez porque los funcionarios paramédicos del SEME se están manifestando a estas horas porque están denunciando irregularidades en el tema de la ejecución presupuestaria. Esto les afecta en sus salarios, tengo entendido, Waldir. Te escuchamos, adelante. Sí, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo estamos? Realmente una situación preocupante para estos funcionarios también que están siendo afectados tras justamente la decisión que se tomó aquí en el Congreso de la Nación. Fueron afectados también con respecto a las gratificaciones que reciben. Ellos lo denominan complemento salarial con respecto al trabajo que están cumpliendo dentro del SEME. Principalmente los trabajadores que hacen el traslado de pacientes en ambulancias. ¿Qué es lo que pasa? Ellos percibían también un salario complementario, como así lo denominan ellos, también obviamente por el trabajo, por ejemplo, insalubridad y por supuesto también cuando hacen ese tipo de traslados a nivel interior del país, no cuentan con ese apoyo por parte de la institución actualmente tras la decisión que se tomó aquí en el Congreso de la Nación. Estuvo conversando con nosotros Vicente Barrios, que es uno de los justamente que encabeza esta manifestación que hubo en el transcurso de esta mañana aquí frente al Congreso de la Nación. Vamos a escuchar lo que menciona con respecto a vamos a llamarle de alguna u otra manera, a recorte presupuestario que están teniendo, un complemento salarial que estaban percibiendo los funcionarios del SEME, compañeros. Que a nosotros nos sirven como para poder actuar en estos terrenos de lo que estoy nombrando. A nosotros de repente hacemos traslados al interior, tenemos 24 horas de guardia en las cuales el servicio no nos puede brindar, por ejemplo, servicio alimenticio en lugares ya alejados de nuestras bases, ¿verdad? Y estas gratificaciones a nosotros nos sirven como para poder sustentarnos en ese sentido, ¿verdad? Se afecta directamente al personal, no hacia el servicio cuando van a hacer, por ejemplo. No, al personal en sí, ¿verdad? De hecho que el personal, como les digo, es una cuestión que tiene que ver con el mantenimiento de nuestro trabajo, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos manera de sustentarnos en el momento, como les digo, ¿verdad? Si yo estoy 24 horas de guardia, salgo a hacer un traslado a Encarnación, durante todas esas 8 a 12 horas que conlleva un traslado, por ejemplo, ya no tenemos dónde alimentarnos, ¿verdad? No tenemos dónde ya asearnos, no tenemos absolutamente nada y eso. Bueno, y atención con esta segunda nota que tenemos, porque es un funcionario del SEME que ya tuvo un accidente de tránsito trabajando en ambulancias. ¿Qué es lo que pasa con estos trabajadores contratados de esta institución? Aseguran que ellos no cuentan con un seguro médico, por ejemplo, y que la institución solamente están haciendo un pago mensual en compensación a lo que sería un seguro médico privado o ya sea Instituto de Previsión Social. Según lo que nos manifestaban, 300.000 guaraníes algunas personas están percibiendo en compensación al seguro médico. Y esta persona, hablo de Diego Martínez, que conversó con nosotros, ya tuvo un accidente de tránsito, el seguro no les cubrió prácticamente nada, solamente el seguro del móvil, no así del personal. Lo que comentaba con respecto a esto, y que están dejando de percibir este salario complementario y no sabe cómo sustentar los gastos que tiene principalmente para su recuperación en cuanto a la salud y por otro lado también al sustento familiar. Escuchemos lo que mencionaba. Diego, ¿cómo te afecta económicamente? ¿Vos tenés familia, tenés hijos a quien mantener obviamente? Claro, tengo 3 hijos maravillosos, del cual todo como ser humano tratamos de darle lo mejor, ¿verdad? Y estamos en la lucha. ¿Cómo recompensás esta plata que no estás percibiendo actualmente? Y ahora se nos viene el mundo abajo. ¿Qué te iba a decir? Todos estamos pendientes de ese pequeño detalle más que estaba en existencia, ¿verdad? Que era una lucha que se consiguió gremialmente. Y ahora con un lapizazo así no nos quita de la nada. ¿Esperan la reposición? Por supuesto, así mismo. Por eso estamos acá. Bueno, lo que mencionaba obviamente y les decía a Cintia, audiencia también, que una situación bastante preocupante, porque imagínense estar trabajando en estas condiciones, ellos tienen que muchas veces también hacer traslados al interior del país, no tienen dónde asearse, no tienen prácticamente
por ejemplo, apoyo para cuestión alimentaria, y por otro lado también se le está haciendo este recorte por parte del Congreso Nacional. En este mismo momento, unos representantes sindicales ingresaron aquí a las oficinas de los parlamentarios para poder justamente negociar esa situación, ver cómo va a quedar luego de esta decisión que se tomó aquí en el Congreso de la Nación. Lo preocupante, así como les decía, compañeros, es la situación de Diego Martínez, que tuvo un accidente de tránsito haciendo su labor y que no cuenta con un seguro médico, y que solamente 300.000 guaraníes es lo que abona el CEME para sus funcionarios contratados en compensación a lo que sería un seguro médico, que por cierto es obligatorio para los empresarios, en este caso, dar ese seguro a los funcionarios, compañeros. Waldir, ¿hace cuánto tiempo están ya sufriendo los efectos de este recorte presupuestario los funcionarios? Ellos aseguran que hace 5 años que perciben este salario, pero con esta decisión ya a partir de este mes ya no van a estar percibiendo, Cintia. Ya, y tengo entendido también que hay denuncias de que varias ambulancias están paradas por falta de reparación. ¿Te pudieron dar alguna información al respecto? Vicente Barrios, lo que conversó con nosotros, esa persona que conversó con nosotros primeramente, hablaba de algunas falencias, no exactamente del estado de las ambulancias. Hablaba, por ejemplo, que ellos necesitan ambulancias más grandes, como para poder adaptar a cada situación. Móvil, que actualmente no se cuenta, no cuenta en este caso el CEME, sí cuenta con móviles convencionales, no así los bien equipados como ellos en algunas ocasiones necesitan, lo decía, pero acerca del estado de las ambulancias no especificó exactamente, pero sí hablaba de algunas falencias dentro de la institución, Cintia. ¿Por lo pronto van a manifestarse solamente o están ya advirtiendo con algunas acciones más severas? Están solicitando, porque los representantes sindicales ingresaron a conversar con los parlamentarios en este mismo momento, algunos que otros ya se retiraron esperando obviamente la respuesta, y aquí un grupo que siguen aguardando a que salga estos representantes del Parlamento para poder conocer la situación de cómo va a quedar de estos trabajadores, Cintia. Bueno, muchísimas gracias, Waldir, por este contacto. Gracias.